Buenos días. En esta oportunidad vamos a aprender acerca de la voz pasiva en presente simple. Passive voice en present simple. ¿Para qué se usa la voz pasiva? La voz pasiva se usa cuando se desea dar más importancia a la acción y no a quien la ha realizado, o al objeto sobre quien se realiza esa acción. Por ejemplo, en la voz activa tenemos The cat eats the mouse. El gato come al ratón. Como yo quiero darle importancia al ratón, the mouse, yo voy a utilizar la voz pasiva para darle esa importancia al ratón de que es comido por el gato. Entonces la voz pasiva quedaría: The mouse is eaten by the cat. El ratón es comido por el gato. Porque acá lo importante, o a lo que yo le quiero dar importancia, es de que el ratón es comido por el gato, lo que le sucede al ratón. La voz pasiva también se usa cuando no sabemos quién realiza esa acción, cuando el autor de la acción es desconocido. Por ejemplo, somebody prepares dinner every day. Alguien prepara la cena todos los días. No sabemos quién, pero lo importante es que la cena es preparada todos los días. Entonces, the passive voice sería: The dinner is prepared every day. La cena es preparada todos los días. ¿Cómo se forma la voz pasiva en presente simple? Vamos a ver este ejemplo y vamos a analizarlos todos juntos. En la voz activa tenemos My father waters the plants. ¿Sí? Mi papá riega las plantas. My father en la voz activa sería el sujeto. La importancia está sobre el sujeto que realiza esta acción. El verbo sería water y el objeto, o sea, sobre quién se realiza esta acción, sería the plant. Como yo en la voz pasiva le quiero dar importancia al objeto, el objeto, the plant, pasa a ser el sujeto de la voz pasiva. El verbo, al pasarlo en la voz pasiva, es acompañado del verbo to be. El verbo to be va a respetar el tiempo en el que está en la voz activa. Si yo en la voz activa el verbo está en presente simple, en la voz pasiva va a ir en presente simple. Por ejemplo, recordemos que el verbo to be es am, is y are. ¿Sí? En este caso va are porque tenemos un sujeto que es the plants, que sería reemplazado por they, y they va acompañado del are. El verbo principal, que en este caso sería water, pasa al pasado participio. El pasado participio se forma los verbos regulares agregándole ed o la de sola. Y si es un verbo irregular, o sea que no respeta la regla del ed, es la tercera columna de la lista de verbos. ¿Sí? La tercera columna de la lista de verbos. Como este es un verbo regular, se le agrega ed nada más. Y quedaría are watered. Para decir por quién, en este caso sabemos quién es el agente, o sea, quién realiza esta acción, se utiliza el by para decir por, o sea, quién realiza la acción. En este caso, my father. ¿Sí? Entonces la oración en voz pasiva quedaría: The plants are watered by my father. ¿Sí? Esta sería la estructura para tener en cuenta a la hora de formar la voz pasiva en presente simple. Primero va a ir el sujeto, luego va a ir el verbo to be, sería am, is o are, va a depender del sujeto. Si es negativo va a ir am not, is not o are not. Y el verbo principal en pasado participio. ¿Sí? Hagamos esta oración todos juntos. La voz activa dice: He cleans the house. Él limpia la casa. Para pasar la voz pasiva, yo primero identifico el sujeto, que sería he, el objeto, que es el verbo, que sería cleans, y el objeto, que sería the house. En la voz pasiva, yo le voy a dar importancia al objeto de la voz activa, que en este caso sería the house. Entonces pasaría a ser el sujeto de la voz pasiva. ¿Qué pasa con el verbo? Recordemos que el verbo va primeramente acompañado del verbo to be. En este caso, como estábamos hablando de the house, se lo reemplazaría con el pronombre it, y el it va acompañado del verbo to be is, entonces sería the house is. El verbo clean es un verbo regular, entonces se le agregaría
ed, entonces quedaría is cleaned. Como sabemos quién es el agente, o sea, quién realizó la acción, se lo agrega al final de la oración by him. Entonces la voz pasiva quedaría the house is cleaned by him. Ahora vamos a ver unos ejemplos de voz activa a voz pasiva. Por ejemplo, en la voz activa tengo the man eats a lot of apple. El hombre come un montón de manzanas. Como a mí me interesa que un montón de manzanas son comida por el hombre, en la voz pasiva sería a lot of apple are eaten by the man. Porque lo importante de la oración es a lot of apple, ¿sí? Otro ejemplo sería she cleans the room every day. Lo importante acá es que ella la limpia, pero en la voz pasiva lo que a mí me interesa resaltar es the room. Entonces, the room is cleaned every day. Acá tenemos otros ejemplos para que practiquemos juntos. Por ejemplo, en la voz activa tenemos the children study the poem. Los niños estudian el poema. En la voz pasiva sería lo importante the poem, entonces sería the poem is studied by the children. El poema es estudiado por los niños. Otro ejemplo sería people in Spain speak Spanish and English. La gente en España habla español e inglés. Yo lo que quiero resaltar es que español e inglés son hablados en España. Entonces pondríamos Spanish and English are spoken in Spain. ¿Sí? Español e inglés son hablados en España. Con esta breve explicación quería introducirlos al tema de la voz pasiva. Así que ahora yo les voy a enviar a ustedes una serie de ejercicios para que lo hagan teniendo en cuenta este pequeño video. Cualquier duda o consulta que les surja a la hora de ir viendo el video, no duden en mandarme un WhatsApp privado o en el grupo, así nos sacamos todos juntos las dudas, ¿sí? Muchas gracias.